Hola, soy Tania Tilano y me da mucho gusto estar otra vez acá con ustedes. Y bueno, vamos a proseguir con la sesión 2, en la cual vamos a definir propiamente los crímenes, qué son. Y bueno, retomando un poco la sesión anterior, ustedes recordarán que vimos lo que era el derecho, lo que es el derecho penal internacional y cómo se conforma de estas dos ramas del derecho, que es derecho internacional y derecho penal. Entonces, creo que sí es muy importante recordar, o sea, no se les olvide que el carácter sui generis de esta materia, porque como les decía, por un lado, sus fuentes están en el derecho internacional, que es el derecho que regula a los estados, y por otro lado, el derecho penal, que sanciona a individuos por cometer delitos o lesiones graves a bienes que son considerados muy importantes para la vida en comunidad o para el individuo en sí, como puede ser, sí, la vida, la propiedad, la libertad. Entonces, otro punto muy importante que quería recuperar de la sesión pasada es no olvidar el carácter, el origen del derecho internacional, que realmente es este acuerdo entre estados y que nace entre estados europeos, bueno, para la paz de Westfalia, o sea, México ni siquiera figuraba porque éramos colonia de la corona española. Y bueno, es con nuestra independencia que nosotros logramos ser soberanos y entonces figurar como eh, titulares de obligaciones y derechos dentro de esta comunidad de estados, que propiamente pues eran solo aquellos estados del Atlántico Norte, los Estados Unidos y los países europeos. Y bueno, los países latinoamericanos poco a poco es de que se van incorporando. Y, en fin, entonces es muy importante, sobre todo tratándose de un seminario de formación política, creo que es muy importante tener esto en cuenta, que es una rama de derecho, o sea, la fuente principal, que es el derecho internacional, es una rama de derecho que surge en el espacio europeo, ¿no? Bueno, sobre todo para los estudios anticoloniales, esto es muy importante. Entonces, como les decía, vamos a definir qué son los crímenes internacionales. Y estos principalmente se componen de tres, que son los delitos de guerra, los delitos de lesa humanidad y el genocidio. Otro punto muy importante en esto es de que propiamente los crímenes internacionales surgen del derecho de guerra. ¿Por qué? Porque, como hablamos la sesión pasada, los estados necesitan reglas para llevarse entre ellos. Por supuesto, una de estas reglas es la de la integridad territorial, o sea, no se pueden atacar unos a otros. Pero la otra también es que en el caso de que se ataquen, o sea, en el caso de que haya conflicto entre dos estados, tienen que seguir ciertas reglas. Y ya desde el siglo XIX se veía que una violación a alguna de estas normas durante un conflicto armado, pues el Estado sería responsable. Normalmente tendría que pagar con una reparación pecuniaria. No se hablaba propiamente de que un individuo fuese responsable por violar alguna de estas normas o costumbres de derecho internacional, o en el lenguaje del siglo XIX, por este derecho de naciones o derecho de gentes. Entonces, como decíamos, hay tres delitos principales de los que se ocupa el derecho penal internacional, y estos son delitos de guerra, delitos de lesa humanidad y el genocidio. Entonces vamos a empezar por los delitos de guerra, porque propiamente de ahí es donde surge todo lo demás. Entonces decíamos, los estados necesitan reglas entre ellos y reglas para conducir la guerra. Si violas alguno de estos
normas de conducción de guerra, entonces incumples y como Estado eres responsable. O sea, hasta ahí todo bien. Y generalmente todo esto era pura costumbre, o sea, no estaba nada escrito, como decíamos la clase anterior, no estaba en un código tal cual. Poco a poco durante el siglo XIX se fue codificando. Entonces, en el espacio europeo, pues conducían sus guerras y todo, y el siglo XIX también fue un momento de mucho avance en la tecnología y también del tipo de armas. Y fueron los rusos quienes dijeron, bueno, este avance en armas crea demasiada destrucción y demasiado daño a las personas, tenemos que regularlo. Deben de haber ciertas armas que deben ser prohibidas y en el caso de que un Estado las utilice, pues entonces se incumple el derecho internacional, se incumple esa norma. Entonces se crearon las convenciones de la Haya, que básicamente lo que hacen es regulan las formas en que se debe de realizar el combate, pero sobre todo prohíben el empleo de ciertas armas, como por ejemplo las armas químicas. Como a lo mejor algunos de ustedes saben, esto pues realmente fue un rotundo fracaso, porque finalmente después, en la Primera Guerra Mundial, pues los alemanes usaron armas químicas y bueno, esto generó muchos daños a los soldados. Y después, obviamente, en la Segunda Guerra, y ahora sí ya es como más consensuado de que pues, las armas químicas son prohibidas. Hay una prohibición absoluta a las armas químicas. Pero bueno, entonces, los delitos de guerra, la fuente la tenemos en el derecho de guerra y hay normas que tienen que seguirse durante el combate. O sea, y esto incluye ciertas armas, pero también formas de comportamiento con los combatantes. Creo que ya lo había mencionado la clase pasada. Por ejemplo, si un soldado está herido, no lo puedes matar. Si detienes a soldados, tampoco los puedes esclavizar. Hasta más o menos 1870, si era costumbre, estaba ok, esclavizar a los prisioneros de guerra. Después, digamos que esta costumbre se fue desvalorizando hasta prohibirla completamente. Y surgieron entonces, fueron surgiendo también varios códigos militares que empezaron a codificar el derecho de guerra. Entonces, yo creo que sí es muy importante que se imaginen que propiamente hasta la primera mitad del siglo XIX, el derecho estaba conformado por usos y costumbres. O sea, el derecho como lo conocemos. Obviamente ustedes habrán escuchado a lo mejor hablar de las 7 partidas, que era una compilación así de normas muy arcaicas que creo que vienen desde el siglo VII. Y esa era una fuente de derecho, pero no estaba ni sistematizada. Las reglas eran súper largas, o sea, las normas no eran concisas como hoy las conocemos. Obviamente esto fue sintetizándose y en el siglo XIX sí que había por decirlo así, como un conjunto de normas más sintéticas, pero conformaban básicamente, eran solo usos y costumbres, o sea, no estaban escritas de ninguna manera, sino, bueno, así se usa, así se acostumbra, y como les decía, con el surgimiento de la ilustración y la clasificación de todo, pues también las normas se fueron clasificando. Entonces, el derecho de guerra también se fue clasificando y se fue incorporando en los códigos nacionales. Ahora, aquí hay un punto también muy interesante que ya lo mencioné en la sesión anterior, pero insisto, como estamos en un curso de transición de formación política, creo que también es muy importante que estemos conscientes de ello. El
por decirlo así, en el mundo angloparlante, que es básicamente todo lo que domina la literatura y la academia en cuanto al tema, se menciona que el primer código que incorporó el derecho de guerra en sus códigos nacionales fue un código que se le llama el Código Liber. O sea, Liber viene de Francis Liber, que fue quien lo escribió. Este es un código de 1868 que que surge a partir de la guerra civil en Estados Unidos. Entonces, este señor Francis Liber era un emigrado alemán, llega a Estados Unidos, hace muy buenos contactos ahí con la academia gringa y bueno, lo comisionan, como él era especialista en derecho de guerra en Prusia, y los prusianos pues ya sabrán que también eran así como lo non plus ultra en cuestión de conducción de guerra. Entonces lo comisionan y le dicen, oye, ¿nos puedes hacer un código para regular el combate? Porque pues tenían muchos problemas entre los del norte, los del sur, y había también un tema fundamental que era qué hacían con los combatantes de color, los esclavizaban o no, o qué pasaba, ¿no? Porque ustedes saben, aquí hacemos un pequeño paréntesis, la guerra civil norteamericana fue por el tema de la liberación de los esclavos, la abolición de la esclavitud, y los estados del sur, que eran los que producían el algodón, obviamente no les convenía la abolición de la esclavitud porque sus trabajadores eran estos personas que habían traído de fuerza, a la fuerza del África a Estados Unidos o a trabajar en los campos de algodón. Entonces a ellos, a los estados del sur, obviamente económicamente no les convenía la abolición de la esclavitud, pero los del norte lo querían. Entonces esto fue la guerra civil. Y habían problemas básicos como de que si los estados del sur detenían a combatientes de color del norte, pues estaban en su legítimo derecho de esclavizarlos, pero entonces era absurdo si lo que querían los del norte era liberar a los esclavos y los del sur los esclavizaban cuando eran prisioneros de guerra. Entonces, por ejemplo, tenían por decirlo así, pequeño pero gran problema práctico en la conducción de la guerra que hacían. Entonces, comisionan a Francis Liber para hacer un código que recogiera, por decirlo así, los usos y costumbres que había de la conducción de la guerra y aplicarla, por decirlo así, al ámbito nacional. ¿Qué reglas van a haber? Y bueno, entonces, volviendo al punto, es que la mayoría de los libros de texto en esta materia mencionan al código Liber como el primer código que incorpora los usos y costumbres de la guerra digamos, al ámbito doméstico. Y esto se ve como un gran paso de modernidad y etcétera. Pero muy pocos saben, porque esto es lógico, si solo son los de habla inglesa los que escriben y los que escriben, pues no van a saber a lo mejor qué pasó en Latinoamérica. Y aquí es lo interesante. Los primeros realmente en incorporar los usos y costumbres a su orden doméstico fueron los colombianos en su constitución de 1868, incorporaron así directo la Convención de Ginebra de 1864 y lo que había de usos y costumbres en el derecho de gente con respecto a la conducción de la guerra. Entonces, Colombia lo incorpora por primera vez, no los norteamericanos, y como yo les mencioné en la clase pasada, muy importante para nosotros los mexicanos, los primeros en criminalizar las violaciones a derechos de gente son los mexicanos, y lo hacen a través del Código Penal de 1871. Esto, como les digo, es muy poco conocido, pero pues por otro lado es entendible porque son siempre entre ellos los que escriben, los que se estudian y bueno, este dato se conoce poco. Pero entonces, si nos vamos a la historia de la codificación del derecho de guerra, podríamos decir que los primeros son los colombianos,
en su constitución, y después seguimos nosotros en nuestro Código Penal de 1871. Y obviamente, pues sí, en el ámbito anglosajón, pues es el Código Francis Lieber, que después lo veremos a detalle en sesiones posteriores, porque es que realmente no fue tan humano este código como se dice, pero ya lo veremos cuando entremos a fondo a delitos de guerra, que será en sesiones posteriores. Entonces, pues sí, durante el siglo XIX varios códigos militares comenzaron a codificar el derecho de guerra, y este código Lieber sirvió de inspiración para otros muchos códigos después europeos, y sobre todo porque no era propiamente súper pacifista el código Lieber, y tampoco era ultramilitarista, entonces estaba como en un término medio que le pasaba bien, le quedaba bien a todos los europeos. Bueno, entonces viene esta como sistematización a los códigos militares de la conducción de la guerra y su delito, y después viene a nivel internacional la codificación en distintos tratados. Entonces viene la Convención de La Haya de 1899, las convenciones de Ginebra de 1924, y como ustedes saben, pues realmente no tuvieron mucho éxito estas convenciones, porque vino la Segunda Guerra Mundial, en donde pues se caracterizó por su crueldad y sistematización en cuanto a su política de exterminio por parte de los alemanes. Entonces, pues, digo, en una evaluación así general, pues podría decirse que no fueron muy exitosas estas primeras convenciones. Y ya después de la Segunda Guerra Mundial es que se retoman estas convenciones, se vuelven a sistematizar, y se sistematizan en 4 convenciones de Ginebra, que trata sobre todo civiles, prisioneros de guerra en alta mar, en tierra, en aire. Y las convenciones de La Haya, que como les decía, estas más bien tratan de las armas que se pueden usar y no se pueden usar durante un combate. Ahora, es muy importante también saber que estas convenciones de Ginebra y de La Haya lo que regulan son conflictos internacionales, conflictos entre estados. Guerra civil no, se trató de meter con la experiencia de la Guerra Civil Española, pero fracasó el intento de regular propiamente guerras civiles. Entonces se acordó que fueran nada más guerras internacionales. Entonces, estuvieron siendo las convenciones de Ginebra de 1949. Y lo muy importante que es para nosotros, bueno, después de las intervenciones del siglo XIX, no hemos tenido ya propiamente guerras, conflictos con otros estados, sino más bien lo que nos ha caracterizado es tener, pues, más bien violencia interna, ¿no? Si vemos toda nuestra historia del siglo XX, pues, empezando por la Revolución, la Guerra Cristera, el combate a ferrocarrileros, a campesinos, lo que se denomina la Guerra Sucia, y bueno, de ahí hasta la Guerra del Narco, realmente lo que a nosotros nos interesa es la regulación del conflicto armado no interno. Y esto es interesante porque obviamente de estas convenciones de 1949 derivan lo que hoy conocemos como delitos de guerra en nuestra, digamos, en su concepción moderna. Y lo otro también muy interesante para nosotros es que aunque hemos sido de los primeros firmantes estas convenciones, no las hemos implementado, no las hemos bajado a un nivel doméstico, a diferencia de
1871, que como les he dicho, fuimos los primeros en incorporar del derecho de gentes una norma a nuestro orden nacional. Ya después de la revolución, pues realmente lo hemos hecho muy poco. Entonces, pero hemos firmado las convenciones de Ginebra, las 4, y por tanto estamos obligados internacionalmente a cumplir. Y esto es interesante porque las convenciones de Ginebra, como les decía, aunque no regulan propiamente conflictos internos, tienen un artículo que es el artículo 3 común a las 4 convenciones de Ginebra, que efectivamente regulan el conflicto armado. Entonces esto se le llama una convención dentro de la convención. Se le llama una mini convención a este artículo 3. Y es muy importante porque te dice cómo deben de ser tratados la contraparte en el conflicto no internacional. O sea, si tenemos un conflicto, por ejemplo, ¿qué les gusta? El conflicto armado en Chiapas, ahí tenemos el ejército contra el ejército zapatista, ¿no? Entonces, tenemos dos grupos de combatantes, el del Estado, el estatal y el no estatal. Y el artículo 3 nos dice qué responsabilidad tiene el Estado. Bueno, de hecho, debería ser recíproco, pero si el grupo no estatal lo cumple, eso digamos, es un tema de discusión. Pero las personas que no participen directamente en las hostilidades, como dice el artículo 3, incluidos los miembros de las Fuerzas Armadas que hayan depuesto las armas, las personas puestas fuera de combate por enfermedad, detención o por cualquier otra causa, serán en todas las circunstancias tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable basada en la raza, el color, la religión, la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo. Bueno, tal cual viene ese artículo, y como vemos es que tenemos como primera oración las personas que no participen directamente en las hostilidades. O sea, aquí, por ejemplo, serían los civiles, o las Fuerzas Armadas que han depuesto las armas. Deberán ser tratadas con humanidad. O sea, esto quiere decir que, bueno, masacre de Acteal, por ejemplo, se las dejo. Entonces, a este respecto se prohíbe en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba mencionadas, los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, los tratos crueles, la tortura y los suplicios. O sea, esto quiere decir que durante un conflicto armado no internacional, los civiles y aquellos combatantes, pero que ya hayan depuesto las armas, no se puede atentar contra su vida. Y tampoco se les puede ejercer tratos crueles o torturas. Tampoco se puede tomar rehenes. Y también están prohibidas los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes. O sea, esto también está prohibido. Esto también es muy interesante porque puede ser que un ejército tome como prisioneros a la parte contraria. Entonces, este inciso que les voy a leer a continuación es muy importante también porque están prohibidas las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo aviso ante un tribunal legítimamente constituido con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados. Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos. Y por último, un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja, podrá ofrecer sus servicios a las partes en conflicto. Entonces, aquí me gustaría detener en este inciso D del artículo común 3,
en donde dice que las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo aviso están prohibidas. Entonces, para ponerles otro ejemplo, ustedes recordarán este asunto de Tlatlaya, ¿no? En donde, bueno, propiamente no sabemos si se trata de un conflicto armado o no, no lo sabemos a ciencia cierta, pero suponiendo que esto hubiera ocurrido en el contexto de un conflicto armado interno, o que hubiera sido en el contexto del combate a la guerrilla, que el ejército los haya ejecutado nada más así a paredón, obviamente esto está explícitamente prohibido por las convenciones de Ginebra en su artículo 3. El otro punto que me gustaría relacionarlo con un ejemplo de nuestro país es que el Comité Internacional podrá ofrecer sus servicios a las partes en conflicto, y esto precisamente ocurrió cuando en 1994 con el conflicto con el EZLN. El EZLN realmente yo creo que se puso a estudiar muy bien todas las convenciones porque tal cual, y lo veremos con detenimiento en su momento debido, tal cual expresamente solicitó al Comité Internacional de la Cruz Roja que interviniera. O sea, directamente dijo, bueno, yo, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, le declaro la guerra al Estado mexicano y solicito, Comité Internacional de la Cruz Roja, que por favor interfieras, que estés como tercero neutral. Y así fue. El Comité Internacional de la Cruz Roja estuvo en Chiapas 10 años, exactamente. Ahora, obviamente esto es independiente de que el Estado reconozca como tal a la otra parte como combatante o que justifique su causa. Esto no tiene que ver, esto es totalmente independiente del estatus que tenga la otra parte en el conflicto. Y esto yo creo que también es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque muchos estados tienen temor a aplicar directamente estas convenciones, sobre todo este artículo 3, porque dicen, bueno, en el momento en que yo reconozca que hay un conflicto armado interno, le tengo que dar ciertas garantías a la otra parte, a la guerrilla, y además, bueno, o sea, yo admito como Estado que hay un conflicto armado interno y me tengo que sujetar a ciertas obligaciones. En fin, entonces, por este asunto de no concederle el estatus de combatante a la otra parte, es que muy pocos estados reconocen abiertamente que tienen un conflicto armado interno. Entonces, en el caso del EZLN es muy claro porque aunque estuvo el Comité Internacional de la Cruz Roja en México, se aplicó realmente en la práctica las convenciones de Ginebra, al menos entre el EZLN y la Cruz Roja, pero no así el Estado mexicano, nunca lo admitió como tal. Entonces, esto sí es un asunto también muy interesante y se relaciona con el último párrafo de este artículo 3 común que dice que la aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá efectos sobre el estatus jurídico de las partes en conflicto. O sea, ¿qué te está diciendo la convención? O sea, tú, Estado, porque respetes estos derechos, estas prerrogativas que tiene tu combatante, no quiere decir que le estés reconociendo su causa. O sea, esto no quiere decir que lo estés justificando o que sea legal, nada. O sea, el estatus jurídico de ese grupo que te combate no va a estar trastocado, pero sí le tienes que respetar estos A, B, C y D, como es de que no los puedes nada más matar, ni ejecutar, ni enjuiciar así en un juicio sumario, tampoco. O sea, sí tienen ciertas garantías, las tienes que cumplir y esto no va a afectar el estatus jurídico de la parte en conflicto. Esto es de verdad muy importante porque finalmente puede ser que fuera de combate o que las guerrillas o X grupo no estatal
que tome las armas, que combate, puede ser que no respete estas normas, o puede ser que mate civiles, ya, tan simple. Entonces, pues, si el Estado tiene incorporados las normas de guerra y los tiene convertidos a delitos, bueno, estas personas podrían ser enjuiciadas por delitos de guerra. Y si no, pues simplemente por delitos común y corrientes. O sea, si matan a civiles, pues serán enjuiciados por homicidio. Si los torturan, pues por tortura. Si empiezan a robar cosas, si empiezan a destruir, daños a la propiedad, etc. A esto se refiere también el estatus jurídico. O sea, el hecho de que combatan no quiere decir que les da una inmunidad a hacer todo lo que sea, sino que finalmente sus actos fuera de las reglas de la guerra, pues entonces son delitos. Uh-huh. Ahora, como les decía, esto no influye de ninguna manera en el estatus. A lo mejor esto se puede pensar mejor si pensamos en un ejemplo histórico, como puede ser el de la independencia, o sea, que es el de las guerras de independencia. En la comunidad internacional, la parte reconocida era en ese entonces, pues, el Reino de España. Obviamente los criollos que se rebelaron, ellos no estaban reconocidos como tal, o sea, su estatus no era reconocido. El que estaba reconocido era el de los de la parte española. Ya después se les reconoció porque pues finalmente convenía, por ejemplo, a los intereses de Inglaterra o de Estados Unidos reconocer este estatus de combatante del ejército independentista, pero o sea, es un gran ejemplo para que ustedes visualicen cómo las partes en el conflicto y cómo o sea, el otorgarle el estatus a la parte contraria, pues les puede dar toda la legitimidad. Entonces, de eso es lo que está preocupado realmente el Estado en un conflicto no armado. O sea, lo que dicen es que, bueno, si yo les voy a conceder todas estas garantías, ¿qué legitimidad le estoy dando al otro? Pero el artículo común 3 nos está diciendo que la aplicación a las anteriores disposiciones no surtirá efectos sobre el estatuto jurídico de las partes en conflicto. Y entonces ya con eso, o sea, esa también fue una cláusula que los redactores de la convención quedaron de acuerdo para decir, bueno, es que si no ponemos esta clausulita, los estados jamás lo van a firmar porque van a pensar que respetar ciertas reglas dentro de un conflicto no internacional equivaldría a legitimizar la causa del grupo contrario. Bueno, esto a lo mejor fue un poco enredado, espero que se haya entendido bien. Pero sí me interesa que se sepa de dónde vienen los delitos de guerra. Ajá, entonces viene de toda esta rama de regulación de la guerra entre estados, y ya después en 1949 con el artículo común 3, también conflicto no internacional. Y la violación a esta regla, entonces sí, se convertiría en un crimen internacional. Ok, entonces ese es el origen de lo que se le denomina delitos de guerra. Ahora bien, esto realmente es el relajo del derecho internacional, que está todo en tratados y ya le dejan la obligación al Estado de que lo incorpore en su orden jurídico nacional. Entonces, si no está incorporado, pues digamos así que nunca es ley, o sea, está ahí en el aire, en el mundo del derecho internacional, pero nunca baja al área doméstica. Y así pasó con las convenciones de Ginebra del 1949 hasta el 1998. O sea, todo lo dejaron a la tarea de los estados de meterlo a sus códigos penales. Y bueno, algunos sí lo cumplían, otros no.
Y finalmente, en 1998 es cuando dicen, bueno, vamos a juntar todo lo de las convenciones de Ginebra y de La Haya y vamos a reunirlo todo en un mismo tratado. Vamos a sistematizarlo porque esa es otra. Si ustedes se ponen, bueno, de hecho aquí lo tengo, si ustedes se ponen a darle un ojo, aquí están todas las convenciones de Ginebra y de La Haya, no está tampoco sistematizado. O sea, esto vendrían siendo las normas de guerra, convenciones de Ginebra y de La Haya. Y de aquí, obviamente, no es como un código penal, tienes que estar buscando dónde está cada delito, etc. Entonces, el Estatuto de Roma lo que hace es que identifica todas estas violaciones a derecho internacional que constituyen delitos, los sintetiza y los pone aquí. Este es el Estatuto de Roma para que vean la diferencia. Y lo que está aquí como delitos de guerra, lo sintetizan todo y lo ponen aquí en el artículo 8. Que es un artículo bastante largo, pero básicamente recoge todo lo que son las violaciones a convenciones de Ginebra y de La Haya. Y lo otro interesante del Estatuto de Roma es que ya no hace la diferencia entre conflicto no internacional o conflicto doméstico, sino que ya aplica a todo. O sea, siempre que haya combate, siempre que hayan dos grupos armados y combatan entre sí, hay ciertos requerimientos que los vamos a ver a profundidad después. Obviamente hay ciertos requerimientos para que se cumpla lo de conflicto armado, pero cumpliéndose estos elementos y tienes a dos partes, ya sea nacional, internacional, siempre se va a aplicar el artículo 8. Entonces, el Estatuto de Roma en 1998 lo sistematiza, por decirlo así, se vuelve a sistematizar, lo pone, lo resume y como les decía, ya no hace distinción entre conflicto armado interno o conflicto armado internacional. Bueno, entonces, como es un artículo muy largo, voy a dar nada más, vamos a dedicarle otra sesión para estudiar solo delitos de guerra y vamos a seguir con, digamos, con la semblanza general de lo que son los delitos internacionales. Entonces, el siguiente son los delitos de lesa humanidad. Recuerden que los crímenes internacionales se componen de 3 delitos de guerra, delitos de lesa humanidad y genocidio. Agresión, como todavía no se ponen de acuerdo, está entre paréntesis, no lo vamos a ver. Entonces, ¿qué son los delitos de lesa humanidad? Bueno, el término humanidad también proviene de las convenciones de La Haya de 1899 y 1907, y bueno, mediante las cuales las partes se obligaban a cumplir con las normas de la humanidad. Estas normas de la humanidad eran simplemente, durante el combate hay ciertas reglas, las tienes que cumplir, y si no las cumples, no formas parte de la humanidad, tu comportamiento no es humano, sino inhumano. O sea, entre paréntesis, todo esto de humanidad, como les decía yo también la clase pasada, este término está muy cargado ideológicamente, ¿no? Entonces, pero bueno, de ahí viene este nombre de delitos de lesa humanidad. Y bueno, aunque el término humanidad está ahí en las convenciones de La Haya de 1899 y 1907, no se preveía que fueran sancionadas penalmente. No fue sino hasta el genocidio contra los armenios en 1915 que diplomáticos franceses dijeron, bueno, estas atrocidades que están cometiendo los turcos contra los armenios debe ser sancionada penalmente como delitos contra la humanidad. Entonces ahí ya de ahí viene el vocablo tal cual. Y pues
realmente eso, bueno, o sea, lo mismo, quedó un poco letra muerta durante la Primera Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, pero ya fue tal la atrocidad de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, imagínense por el tipo de armas que se emplearon, que los aliados dijeron, no, o sea, esto sí realmente ya no lo podemos volver a dejar sin sanción, forzosamente tiene que sancionarse. Entonces, había un problema también práctico, jurídico, es que, y perdón que repita el tema de delitos de guerra, pero es que de ahí surge toda la situación. Había un problema práctico que era que qué iban a hacer con los delitos cometidos a los judíos europeos, porque si ustedes se habrán fijado todo el tiempo que hemos estado hablando de delitos de guerra, o sea, son acciones que ocurren entre estados, o sea, de que tu estado A lesionas a mis civiles de estado B, etcétera. Pero los judíos en sí, o sea, la comunidad judía no es de que estuvieran en guerra, no es de que se les hubiera declarado la guerra tal cual. Además, fue indiscriminado, fue tanto como a los judíos de Alemania, como a los judíos polacos, como a los judíos de Ucrania, como a los judíos de Grecia, en fin, a todos los lugares que llegaba Alemania a invadir, pues deportaban a los judíos. Entonces, tenían ahí un problema técnico que era cómo sancionar todos estos actos cuando realmente no encuadran dentro de lo que son delitos de guerra, porque no, o sea, no se dieron durante un combate, o sea, no es de que estuvieran combatiendo alemanes contra griegos y hubiera ahí una casa llena de judíos y asesinaran a todos los judíos, no, o sea, realmente llegaban, o sea, bueno, incluso, o sea, llegaban a los poblados sin haber combate alguno y simplemente los deportaban, o en el caso de Alemania principalmente, o sea, era alemanes contra alemanes, o sea, los judíos alemanes eran alemanes. No es que hubieran declarado la guerra contra los judíos alemanes, o sea, y ese era principalmente el problema que tenían, sobre todo con el tema de los judíos alemanes. Entonces, ¿cómo le hacían? Entonces los aliados dijeron, bueno, es una conducta que no cae dentro de los supuestos de delitos de guerra, y crearon una nueva categoría. Y a esta categoría se le llamó delitos contra la humanidad. Ahora bien, ¿cómo fue que llegaron a enjuiciar también ¿cómo fue que se organizó más bien? Digamos que la creación de estos delitos. O sea, bueno, entonces los aliados se enteraron de todas las atrocidades, ¿no? De las deportaciones. No se sabía tan abiertamente como se piensa. Entonces realmente pusieron atención a lo del Holocausto hasta 1944, algo así. Y obviamente con la liberación de los campos de concentración y de exterminio fue que ya lo vieron con sus propios ojos, pero realmente estamos hablando prácticamente que fue en 1945, pero antes de eso realmente no. Entonces, ya cuando se dan cuenta de lo que estaba ocurriendo, y como les digo, además estaban con la cuestión jurídico-práctica de cómo sancionar delitos hechos contra los judíos alemanes, es que igual crean una comisión de juristas y dicen cómo le vamos a hacer para sancionar los delitos. Y entonces llegan a la idea de formar un tribunal militar internacional compuesto por las fuerzas aliadas, o sea, Francia, Rusia, bueno, la Unión Soviética,
Estados Unidos y el Reino Unido, y entonces entre ellos hacen una comisión redactora, y es así como crean un corpus juris, por decirlo así, de delitos. Lo otro muy importante es que los aliados llegan a Alemania, toman lo primero que, bueno, los norteamericanos toman Bavaria, pero realmente lo primero que cae es Berlín. Por el este llegan los soviéticos y llegan a ocupar, o sea, llegan como fuerzas de ocupación a Alemania. Entonces, aquí surge otra pregunta que es, bueno, ¿qué cuerpo de leyes va a regir? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué ley va a regir aquí? ¿La rusa? ¿La gringa? Entonces, entra en efecto otra vez el derecho de guerra, el derecho de ocupación, y crean un consejo de aliados. Ajá, y este consejo de fuerzas aliadas crea normas, así como si fueran un órgano legislativo, crean normas. Y una de estas normas que crearon fue, desgraciadamente no tengo, no hay una traducción al español, pero es la ley número 10 del Consejo de Aliados. Y esta ley número 10 define que hay 3 tipos de delitos. O sea, dicen, bueno, vamos a perseguir 3 tipos de delitos contra los alemanes. Una son los crímenes contra la paz. La otra son crímenes de guerra, que es todo esto que ya analizamos, todas las infracciones contra Convenciones de Ginebra y La Haya. Y muy importante, que es lo que les digo, esta creación, o sea, esta cuestión, si ustedes quieren, se la sacaron de la manga, porque cómo iban a sancionar los delitos que habían hecho contra los judíos alemanes y contra los judíos en general, pero sobre todo contra los judíos alemanes. O sea, alemanes contra alemanes, ahí qué hacían, o sea, tenían realmente un dilema jurídico. Entonces crean el delito que se llama delitos contra la humanidad y definen a los delitos contra la humanidad como todas aquellas atrocidades y ofensas incluidas, pero no solo limitadas al homicidio, el exterminio, la esclavización, la deportación, la tortura, la violación o cualquier otro acto inhumano cometido contra la población civil o a partir de persecuciones basadas en el origen político, racial o religioso. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, ya, ahí por decirlo así, ya cerraron la cuestión con, precisamente la cuestión judía, ¿no? O sea, ahí ya sancionan lo que propiamente fue el holocausto, ¿no? Que fue la persecución por motivo religioso y además el exterminio y la esclavitud también, porque también los tenían como trabajadores forzados. La deportación también, porque, por ejemplo, todos los judíos de Grecia, de Europa del Este, de Europa del Sur, pues los deportaban a estos campos de concentración y luego a los campos de exterminio. Entonces, de aquí nace precisamente el delito de lesa humanidad, como se le llama en español, Crimes Against Humanity, como es en inglés. El texto original, pues como se imaginarán, está en inglés y en alemán. Y, y bueno, ese es el segundo crimen, que como les digo, se recogió en el Estatuto de Roma en 1998 y es actualmente el artículo 7, pero nace a partir de ley número 10 de este Consejo de Aliados, que como les digo, este Consejo de Aliados era todas estas fuerzas de ocupación que finalmente actuaban como una especie de cuerpo legislativo, o sea, al ser ocupada Alemania, pues obviamente pierden todos sus poderes y provisoriamente
son las fuerzas de ocupación las que ocupan, por decirlo así, los tres poderes como legislativo. Bueno, y por último, es el delito de genocidio, que también, como ustedes imaginan, deriva de la Segunda Guerra Mundial. Aquí lo interesante es que el delito de genocidio como tal, no, o sea, durante los juicios de Nuremberg y los juicios subsecuentes a Nuremberg, no se sancionó como tal el delito de genocidio. Todo lo sancionaron conforme a estos tres que les mencioné anteriormente, o sea, delitos contra la paz, delitos de guerra y delitos de lesa humanidad, pero el genocidio como tal no. Entonces, fue hasta 1949 que se retomó este término. Como yo les decía, este fue un término que también se pensó, se creó Rafael Lemkin, este judío polaco, que geno, o sea, la etimología genocidio, geno, de género, y sidio de acabar, ¿no? Entonces, de ahí viene este término de genocidio. Y, perdón, fue en 1948 cuando se firmó la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Entonces, aunque los actos ya habían ocurrido, por decirlo, o sea, el holocausto, ¿no? O sea, esta idea de matar con un género, de acabar con un género humano, en este caso, los judíos, que no solo fueron los judíos, porque, por ejemplo, si nos ponemos a ver las leyes que expidieron los nacionalsocialistas, pues también era contra los comunistas. Por ejemplo, querían acabar con los comunistas, con los homosexuales, con los romas, sintis, con los discapacitados, con los mendigos. O sea, habían muchas categorías, muchos géneros que los nacionalsocialistas realmente veían, para ellos eran indeseables. Los eslavos también, los de raza eslava. Entonces realmente su plan era literalmente acabar con todos ellos. Entonces, bueno, pues hicieron un plan sistemático. Por decirlo así, pues el más conocido es el de los judíos, pero realmente con quienes empezaron fueron con los comunistas. O sea, no soportaban a los comunistas y fueron los primeros que mandaron a campos de concentración. Pero bueno, el punto es de que a partir de estos actos ocurridos, o bueno, cometidos por los nacionalsocialistas, es que Rafael Lemkin se piensa este término de genocidio. Pero no es hasta 1948 que realmente lo recoge la comunidad internacional y se suscribe la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, que fue adoptada y abierta a firma y ratificación el 9 de diciembre de 1948 y entró en vigor el 12 de enero del 51. México también fue de los primeros países en firmar y ratificar esta convención. Por ejemplo, Estados Unidos la ratificó hasta 1986, algo así. Entonces, las partes contratantes confirman que el genocidio ya sea cometido en tiempo de paz o en tiempo de guerra. O sea, fíjense, no, o sea, esto ya lo deslinda completamente del derecho de guerra. O sea, es una acción que puede ser cometida en tiempo de paz. Es un delito de derecho internacional que los estados partes se comprometen a prevenir y sancionar. O sea, esto quiere decir que los estados partes tendrían que convertir este delito en un delito nacional, incorporándolo en su código penal, por ejemplo. Y en la presente convención se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Como yo les mencionaba,
cuando los nacionalsocialistas llegan al poder y empiezan con su, digamos, a llevar a cabo su política de exterminio, los primeros que quieren, que quieren desaparecer del mapa son a los comunistas. Y Rafael Lemkin intentó, bueno, su idea original era incluir grupos políticos también. Y cuando ustedes vean los materiales, y como lo acabo de leer ahorita en voz alta, no hay grupos políticos. Esto a Rafael Lemkin pues también lo decepcionó un poquito, pero bueno, tenían que llegar a un compromiso, obviamente para algunos países esto de incluir un grupo político, pues obviamente se imaginarán que era muy problemático, entonces lo quitaron, pero en realidad Rafael Lemkin también tenía en mente esta persecución por pertenecer a un grupo político, como de hecho les pasó a los comunistas alemanes cuando llegó el nacionalsocialismo al poder. Entonces, lo voy a volver a leer en voz alta. En la presente convención se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Entonces puede ser, estos actos consisten en matanza de miembros de un grupo, lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial. Y bueno, hasta ahí queda el artículo, aparentemente. Es un poco más largo. Perdón, y medidas destinadas a impedir los nacimientos del seno del grupo. Esto también forma parte del delito de genocidio. Entonces, y lo que es muy importante de este delito es que, o sea, para que el acto sea considerado como genocidio, tiene que tener la intención de destruir total o parcialmente. O sea, por eso es que se le considera este delito como más grave que puede haber, o lo más grave que podría cometer un ser humano, porque es un acto que está destinado a destruir total o parcialmente un grupo, o sea, destruir, o sea, borrarlo de la faz de la tierra. Por esto es que el genocidio es considerado el delito más grave. Y como se pueden dar cuenta, sí, efectivamente la condición que pide sí es muy alta, o sea, tienes que tener la intención de destruir a ese grupo. Entonces, para que aplique el genocidio realmente, para que aplique este delito realmente son condiciones muy especiales que se tienen que dar. Se dio, por ejemplo, en el caso de Ruanda, pero en el caso mexicano, por ejemplo, del halconazo, en el que se trató de alegar que se intentaba destruir en su totalidad a los estudiantes en 1971 y en 1968, pues lo descartaron por completo. Se puede entender por qué, y bueno, además no se podría tomar tan así como un grupo nacional. Es cuestión de debate, pero es realmente muy difícil que la condición se cumpla, o sea, y por eso es que esto es considerado como el delito más grave que puede haber, porque es la intención de destruir total o parcialmente a un grupo. Y como les decía yo, este delito también fue capturado, por decirlo así, por el Estatuto de Roma en el 98, y es el artículo 6. De hecho, es el primer delito que se menciona en el Estatuto de Roma, que es el artículo 6, y básicamente es la misma redacción que el de la Convención, no sufre mayor cambio. Entonces, para recapitular y terminar con esta sesión, los crímenes internacionales se conforman de 3 delitos: delitos de guerra, delitos de lesa humanidad y genocidio. Y como vimos, realmente la fuente de todos estos actos surge a partir de la conducción de la guerra y de las guerras y de las reglas de la guerra, y ya conforme
digamos, el desarrollo histórico llevó a X y Y fenómenos que no tenían nombre y digamos que distintos actores le pusieron una etiqueta a estos actos que fueron apareciendo, ¿no? En la historia de la humanidad. Muchos de ellos, la gran mayoría, por el desarrollo tecnológico de las armas, o sea, digamos que el nivel de crueldad y todo fue en ascenso y esto obviamente necesitaba un ajuste en términos, vocabulario, sanciones y es lo que vemos, o sea, es lo que hoy conocemos como crímenes internacionales. Y como ustedes también a lo mejor pudieron apreciar de la explicación, esto ha ido como de forma progresiva, o sea, de usos y costumbres así en el aire, o sea, lo que son costumbres, o sea, prácticas reiteradas, a bajarlos a códigos nacionales, después a nivel internacional, y a definiciones ya de los actos tal cual como delitos, prácticamente después de 1945, lo cual no quiso decir que inmediatamente se incorporaran al orden doméstico. Algunos países lo hicieron, otros no, y volvamos a lo mismo, o sea, las reglas estaban dispersas, la Convención de Genocidio, las convenciones de Ginebra, no había un tratado tal cual de delitos de lesa humanidad, y el Estatuto de Roma en 1998 recoge de todas estas diferentes tratados estos delitos y los compila en este estatuto. Y además, lo otro que no he mencionado es de que el estatuto le da competencia a la Corte Penal Internacional para perseguir estos delitos en caso de que el Estado no los persiga, que esa es la segunda parte del Estatuto de Roma, que también es importante, que crea la Corte Penal Internacional con sede en La Haya para la persecución y el enjuiciamiento de estos delitos de manera subsidiaria, obviamente, a la jurisdicción nacional, porque los primeros obligados en perseguir el delito son las jurisdicciones nacionales. Ya, si no puede perseguir o no quiere perseguir, es que entonces entra la Corte Penal Internacional de forma subsidiaria. Entonces, aquí así lo podemos resumir y bueno, es muy importante leer los textos de los crímenes y ya en sesiones posteriores, cuando veamos a detenimiento cada uno de los delitos y su aplicación en el orden nacional, es que a lo mejor, bueno, seguramente será entonces más claro entender cada una de estas conductas. Es un catálogo bastante amplio de conductas a sancionar, pero ya las veremos en las siguientes sesiones, cada uno de estos tres. Entonces, pues esto sería todo para esta sesión. Listo.